¿Qué pasará en el nuevo episodio de You Knock My Door? ¿Se entera Eda de la enfermedad de Serkan? ¿Qué pasará entre Serkan y Eda? ¿Cuáles son las decisiones que se toman para el drama? Todo y más estarán disponibles en este video. Antes de comenzar nuestro video, si dices que la serie no llega a la final y Serkan y Eda están contentos, no olvides compartir nuestro video. Serkan empezó a hacer la lista con Eda, que se dispuso a hacer cosas que había pospuesto en vida debido a su enfermedad. Sin embargo, ocultó su enfermedad a Eda. Por supuesto que no quiere que se moleste. Pero las cosas siempre salen mal por el gran amor entre ellos y el hecho de que se esconden eventos importantes el uno del otro. Nuestro dúo, que también experimentó lo mismo en esta enfermedad, con Eda encontrando los resultados sobre la enfermedad de Serkan, porque Serkan lo dejó todo, explicará cómo intenta disfrutar la vida con Eda. Eda se enfadará mucho cuando encuentre los resultados. No podrá aceptarlo al principio, pero cuando le explique la situación en Serkan, tendrá que aceptarlo. Esta situación se aclarará con la nueva temporada. Y en la nueva temporada se entenderá que la enfermedad de Serkan es un error y nada. Tuvieron momentos emocionantes, románticos y divertidos resolviendo por fin un asesinato. Después de eso, cambian a los siguientes eventos haciendo una selección aleatoria de esta lista. Lo siguiente que debe hacer es hacer algo que en realidad dice que nunca hace. Lo que hacen cuando la firman al azar es que yo nunca actúo en una película. Eda, quien dice que la regla es la regla incluso si Serkan no quiere, hace que Serkan la acepte. Sin embargo, hay una cosa que no calcula, que hay una escena de besos en la película. Eda se volverá loca de celos cuando escuche esto. Por supuesto, ahora no será para renunciar a lo que le dictó por la fuerza. Estos hermosos y divertidos momentos entre Serkan y Eda, fue porque los guionistas que ya no pudieron continuar la serie no pudieron encontrar nada sobre el tema. Por eso tomaron una decisión final anticipada. Sin embargo, lo que nos alegra es que esta decisión final sea el final de temporada. La popular serie estará con nuevos temas en junio. Como resultado, ser seguido muy de cerca en las plataformas sociales y vendido a muchos países, son los principales factores que distinguen a nuestra serie de otras series. Por lo tanto, los productores están más preparados con nuevos escenarios, y fue mucho mejor pensar que volvieran a emitir el programa en junio. De lo contrario, no sería agradable que la serie tuviera una estructura simple sin sujetos repetitivos y sujetos en términos de placer visual. Ahora, si quieres, recordemos lo que pasó en el último episodio. Serkan impidió que Eda fuera. Sin embargo, cuando cayó y se desmayó, Eda lo vio y corrió hacia él. Algunas pruebas se realizan cuando van juntos al hospital. Mientras se realizan las pruebas, Eda quiere esperar afuera. En ese momento, ve a Selin y va tras él. Cuando Selin va a la consulta y pregunta por Serkan, Denif recibe una llamada telefónica. A Selin Denif, no podemos decirle que aunque el bebé sea tuyo, nuestra felicidad depende de ello. Y Eda lo escuchó todo. Toma a Selin del brazo y lo lleva a Serkan. Selin le confiesa todo a Serkan y le desea felicidad y se va. Los miembros de la empresa también reciben la noticia y se regocijan con esta buena noticia. Eda y Serkan también van a la tienda de tatuajes y se hacen tatuajes para celebrar este hermoso evento. En ese momento, el médico del hospital recibió los resultados de las pruebas y no vio una buena imagen en absoluto. Serkan y Eda regresan a la empresa después de hacerse sus tatuajes. Los miembros de la empresa estaban muy contentos con su regreso. Sin embargo, cuando Engin dice festejar y celebrar nuevamente, todos reaccionan primero, pero luego también comienzan a planificar. Mientras tanto, Serkan y Eda se alejan inmediatamente de ahí. Se preparan para salir juntos por la noche. Serkan ha preparado una agradable sorpresa para Eda. Después de tener momentos románticos bajo la lluvia, vuelven a casa para pasar la noche juntos. Aidan, Aizer y Selfie han sido un muy buen equipo. Están juntos en cada oportunidad. La mente de Aidan siempre está en Kemal. Sin embargo, aunque finge sentirse incómodo con la atención persistente de Kemal, también le gusta. Eda y Serkan hacen sus planes de negocio cuando se despiertan por la mañana. Eda ha pasado a la empresa. Serkan recibe noticias del médico. Y cuando Serkan va al médico, se entera de que tiene un tumor en el cerebro. Al principio no puede creerlo, pero después de que el médico dice que está seguro de que las pruebas son así, se ve obligado a admitirlo. Mientras tanto, Eda planea envejecer con Serkan y comparte su alegría con Nelo. Serkan le pide al médico que no le cuente a nadie sobre estas cosas hasta que esté completamente seguro. Aidan y Aizer arreglan para quién se distribuirán las invitaciones que se distribuirán para los preparativos de la boda. Cuando Serkan regresa a la empresa, Eda le da la bienvenida.
Serkan está muy deprimido y quiere hablar con Eda. Sin embargo, Eda no puede decirle nada cuando llega. Simplemente mira y escucha a Eda. Engin y PRL irán a la cita con el médico para examinar al bebé. Sin embargo, PRL dice que quiere ir solo al médico. Engin no entendía si realmente quería ir solo a probarlo él mismo. Serkan estaba muy entristecido por la noticia que recibió del médico. Piensa en sus momentos con Eda y quiere vivir cada momento al máximo. Compra una motocicleta a primera hora de la mañana y se va a Eda con ella. Junto con Eda, van a un hermoso lugar con una hermosa vista. Aunque Eda dice que tienen reuniones y que deben ir a la empresa, Serkan afirma que no irán. Eda está confundida. Le pregunta a Serkan por qué actuó así. Serkan dice que tiene que disfrutar el momento y que hay cosas más importantes en la vida que el trabajo. Y hacen una lista de lo que quieren hacer antes de morir. Y eligen uno de ellos. Lo que les atrae es cambiar la vida de alguien. Y Serkan elige a Erdem para esto. De hecho, quiere que Erdem entre en la reunión que mantendrá Serkan con Kemal Bey. Erdem está construyendo una torre con vidrios en ese momento. Aunque Eda está muy sorprendido, dice que Serkan Erdem puede lograr este trabajo. Y luego fue Serkan quien eligió de la lista de cosas por hacer. La elección de Serkan de la lista es para resolver un asesinato. Eda insiste en que no pueden hacer esto, pero Serkan ya ha comenzado a buscar asesinatos mirando las noticias en internet. Eda finalmente acepta y se pone a trabajar. Los miembros de la empresa están enojados y sorprendidos de que el proyecto con el señor Kemal haya sido entregado a Erdem. Sin embargo, Ferit también se reunió con Serkan y se enteró de que hablaba muy en serio sobre esto. Erdem se puso de muy buen humor y empezó a dar órdenes a todo el mundo. Serkan y Eda se pusieron sus disfraces y comenzaron el negocio de resolución de asesinatos. Y para el evento que resolverán, acuden a la casa del fallecido y se encuentran con su esposa. En la empresa, Erdem comenzó a reunirse con Kemal Bey. Y la actitud de Erdem enfurece a todos. Erdem habla de todo lo que es irrelevante para el trabajo. Aunque Kemal Bey no pudo obtener lo que esperaba de Erdem, prefirió estar con Erdem en lugar de hablar con Serkan. Serkan y Eda quieren saber qué sucedió del cónyuge del fallecido diciendo que provenían de la compañía de seguros. El nombre del fallecido es Nevzat. Y su esposa no hablaba de manera muy confiable. Hay un abogado con su esposa, y Eda y Serkan creen que los dos están relacionados entre sí. Y quieren irse y ponerse en camino hacia donde está el barco. Aprenden la ubicación del bote del hombre que ven afuera y van ahí. Quieren hablar con el capitán y averiguar qué pasó. Aunque Eda sospecha del capitán, Serkan sospecha más de los abogados. Y le pide a Ferit que investigue a este abogado. Kemal llega cuando Aidan habla con Ayfer. Kemal es un viejo amigo del fallecido en el incidente investigado por Eda y Serkan. Por eso quiere ir a la esposa de Nevzat con sus condolencias. Como no quiere ir solo, se ofrece a ir a Aidan juntos. Mientras Aidan y Kemal vienen a darle el pésame, Serkan y Eda también llegan y se sorprenden de lo que deben hacer. Sin embargo, tanto Aidan como Eda dicen que se conocen por negocios, para que no los atrapen. Canan, esposa del fallecido Nevzat Bey, no sospecha nada y pide el dinero que aún quedará del seguro de vida. Eda tiene mucho miedo a los acontecimientos. Sin embargo, Serkan dice que lo protegerá y que no debe preocuparse. Por otro lado, Ferit y Melo intentan obtener información sobre el abogado de la esposa del abogado Egemen Bey. Y según la información que han obtenido, le transmiten a Serkan que irá a Londres. Serkan y Eda también se enteraron de que Canan iba a Londres. También buscan este cuaderno, ya que se enteran de que Nevzat Bey lleva un cuaderno. Y deciden entrar en la casa de Nevzat Bey. Por otro lado, Aidan y amigos de la empresa sienten curiosidad por Eda y Serkan. Partieron hacia la casa de Nevzat Bey. Eda y Serkan entraron a la casa en secreto. Y comenzaron a buscar en el cuaderno. En ese secreto, Eda encuentra un arma y la llama para mostrársela a Serkan. Sin embargo, cuando miran de nuevo, no hay arma y Serkan no le cree, aunque Eda sospecha que alguien se la ha llevado. En ese momento, Canan llega a casa. Cuando van a la puerta sin encontrar el libro, todos los de la compañía llegan a esta casa en ese momento. Aidan y los que están con él vienen inmediatamente después de ellos. Ha sido un completo caos. Todo el equipo se ha reunido en casa. En ese momento, se revela que Canan estaba con su conductor. Cuando Erdem toma fotografías de su situación juntos, todo se arruina y todos quedan atrapados. Canan y el conductor reúnen a todos dentro y cuando el conductor dice que matará a alguien, aparece Nevzat Bey. Nevzat Bey dice que no está muerto, de hecho aparecerá después de recibir el dinero del seguro. Sin embargo, cuando Eda y Serkan salen y dicen que él arruinó todo y dijo que les dispararía, todos se alarmaron.
No te olvides de dar me gusta a nuestro video. Aquellos que te aman, juegan 2 series y nunca quieren llegar a la final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.